Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema ríos de agua viva, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 al 44. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santísimo, te damos gloria, honra y alabanza por nuestro Salvador y Señor Jesús. Gracias por todo lo que Él nos ha dado y todo lo que nos ha enseñado. Te rogamos, tu Santo Espíritu nos guíe, nos tome de la mano, nos muestre tu palabra y esta cobre vida en nosotros para darte gloria, honra y alabanza. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Juan nos dice que nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Galilea con sus hermanos, posiblemente en Nazaret o en Capernaum. Esto es en el capítulo 7. Y cuando, posterior a que sus hermanos van hacia Jerusalén, el Señor Jesús se queda unos días en la región de Galilea, pero finalmente Él va a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Esto más o menos es por el mes de septiembre, y el Señor Jesús sabe que para la próxima primavera, para el próximo marzo o abril, en la Pascua, Él morirá en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo va a ir a la cruz, pero no sin antes seguir enseñando el Evangelio, seguir haciendo prodigios, señales, milagros, maravillas, para que estos milagros confirmen la palabra que Él habla, la palabra que es de Dios, la doctrina de Dios. Ahora vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús finalmente va a la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy especial en la que todo judío mayor de 20 años de edad tenía que asistir al templo en Jerusalén. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús aprovecha las circunstancias, la situación de esta fiesta para invitar a la gente a que crean en Él. Cuando Jesús decía, vengan a mí, significaba, crean en mí. Así, bueno, pues vamos a leer esta sección del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y en el último día, el gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed espiritual, alguno reconoce su necesidad de Dios, entonces venga a mí, crea en mí como su Salvador y Señor. Sigo leyendo. El que cree en mí, vean ustedes cómo anteriormente dice, venga a mí, es lo mismo que crea en mí. Como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. No hay un verso, una escritura como tal en el Antiguo Testamento que diga estas palabras, que de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero el Señor Jesucristo está tomando una sección de Isaías y una sección de Ezequiel, y Él hace con estas secciones esta mención. Esto era algo normal para los escritores bíblicos, tomar en cuenta alguna palabra anterior y darle un matiz distinto al que se le había dado primeramente. Esto es porque eran guiados por el Espíritu de Dios. Así, algunas escrituras que encontramos en el Nuevo Testamento, si las buscamos en la referencia primaria en el Antiguo Testamento,
no están tan literal como uno esperaría. Sin embargo, esto es debido a que el Espíritu de Dios toma la palabra antigua y le da el matiz, le da la interpretación que Dios así quiere. Entonces, bueno, pues Jesús está diciendo que como la Escritura dice, ríos de agua viva, o sea, un manantial, brotarán de lo más profundo de su ser, de esa persona que llegue a creer en Jesús, o que llegue a venir a Jesús, que es lo mismo que creer en Él. Sigo leyendo. Pero Él decía, Jesús decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir. Juan aquí está explicando qué quiere decir el Señor Jesús con esos ríos de agua viva que brotarán en el interior de esa persona. No se refiere a agua física, como Jesús así le dijo también a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús le dijo a la samaritana que el agua que Él le daría a ella y a toda aquella persona que creyera en Jesús sería una agua que saltaría de su interior para vida eterna. Y aquí Juan está explicando que esa agua se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu que los que habían creído ya en Él y los que creerían en el futuro, como tú y yo, habríamos de recibir. Sigo leyendo. Porque el Espíritu, y estas son palabras de Juan, que explica que el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús, y da la razón, aún no había sido glorificado. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, el Espíritu de Dios todavía no había venido sobre los discípulos, porque Jesús estaba con sus discípulos. Jesús es el Consolador. Cuando el Señor Jesucristo dice, y yo mandaré otro Consolador, implica que el primer Consolador es Jesús, el que viene a consolar a Israel. Y en este caso ya, el que viene a consolar a la iglesia. Y el otro Consolador sería el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo indicó a los discípulos y a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Esto fue 10 días después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Pero a partir de ese momento, todo aquel creyente que cree en Jesús como su Salvador y Señor, en ese momento recibe el Espíritu Santo. No necesita pasar un tiempo para que el Espíritu Santo venga al creyente. Sigo leyendo. Entonces, algunos de la multitud que estaban en la fiesta de los tabernáculos en el templo de Jerusalén, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Y volvemos a comentar que la gente entendía muy bien que Moisés ya había dicho en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 y 18, que Moisés dijo, Dios levantará un profeta de en medio de ustedes como a mí. A él oigan, porque él tiene las palabras que Dios le da. Así que este profeta que les hablará serán las palabras del Dios Altísimo. Entonces ellos reconocían que este profeta del cual Moisés había dicho se refería al Mesías. Y por eso
algunos de esta multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Lamentablemente, la mayoría de los que oían a Jesús no creyeron así. Sigo leyendo. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Aquí había una confusión. Había algunos que pensaban que Jesucristo había nacido en Nazaret. Otros decían que nadie sabría de dónde vendría el Cristo, ignorando la escritura de Miqueas capítulo 5, verso 2, que dice que el Cristo nacería en Belén, la ciudad de David. Entonces había mucha confusión en cuanto de dónde vendría el Cristo, en dónde nacería. Hay que recordar que en estos momentos todavía no se habían, en el momento en que ocurre esto, no se habían escrito los evangelios, que posteriormente escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es así que nos están explicando que Jesús nació en Belén. Pero estos evangelios se escribieron en el año 40, 50, 60 de nuestra era, después de que nuestro Señor Jesucristo hubiese ascendido a los cielos. Entonces, en este momento en que se estaban desarrollando los eventos, nadie sabía, o pocos sabían, que Jesús había nacido en Belén. Sigo leyendo. No ha dicho, y ellos decían entre sí, no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David. Aquí se refleja que había gente que sí sabía, que había estudiado la Biblia y que sabía que el Cristo tenía que nacer en Belén, la ciudad de David, y aún más, que sería hijo del rey David, pero otros lo ignoraban. Sigo leyendo. Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de esta situación de que hay división entre la gente por causa de Jesús, todavía en la actualidad ocurre. Hay división entre la gente que no es religiosa y la gente religiosa. Hay división entre la misma gente religiosa porque algunos piensan de una manera en cuanto a caminar conforme a las palabras de Dios y otros piensan de otra. Sin embargo, hay que decir que de este grupo de gente religiosa basta con que crean en Jesús como su Salvador y Señor, y eso es suficiente para que sean hijos de Dios y llevados, conducidos por el Espíritu de Dios. En la mayoría de la doctrina cristiana vamos a estar de acuerdo, y solamente habrá algunos detalles que son mínimos y que no son causa de división. Sin embargo, en el mundo amplio de la religión, en donde hay muchos grupos de gente que cree entender la Biblia sin tener el Espíritu de Dios, que no son personas nacidas de nuevo, que no son personas que creen en Jesús como su Salvador y Señor, lamentablemente las desviaciones son muy amplias y no da la oportunidad de haber una unificación con esas personas. Y en general, con el mundo que no es religioso, con el mundo ateo, el choque es abismal y por lo tanto no nos podemos entender en cuanto a religión. El punto pues es que Jesús es causa de división y esto no lo podemos evitar.
porque hasta el fin de los tiempos seguirá habiendo gente que rechaza a Jesús y habrá gente que ame a Jesús, abraza a Jesús, y por lo tanto dos tipos de personas en el punto de la religión tendrán que chocar. Sigo leyendo. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Porque Jesús, ya lo había dicho anteriormente, no había llegado su tiempo. ¿A qué se refiere Jesús con esa expresión de que no ha llegado su tiempo? Se refiere al tiempo en el que Él glorificará al Padre siendo levantado en la cruz para atraer a todos aquellos que Dios ha predestinado para ser salvos y ver a Jesucristo como su Salvador y Señor. Ahora vamos a ver unos versos que nos hablan acerca de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo gracias a la fe que nosotros hemos tenido en Jesucristo. Quiero decir que esa fe que nosotros expresamos hacia Jesús es una fe que Dios mismo nos ha dado para que nosotros la ejerzamos. Así que vamos a leer los siguientes versos. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Este es uno de los versos que seguramente el Señor Jesús tomó en consideración, al igual que en Ezequiel, para hacer la relación para hacer la referencia que él hizo acerca de que ríos de agua viva brotarán en el ser, en el interior de la persona que crea en él. Entonces, cuando Isaías dice esto, inspirado por el Espíritu de Dios, dice lo siguiente: derramaré agua, esa agua viene siendo el Espíritu de Dios, sobre la tierra sedienta, significa sobre el alma sedienta de la persona, aquella que tiene hambre y sed de Dios, y torrentes, un gran manantial que se va haciendo cada vez más amplio y más profundo, como lo dijera Ezequiel. Torrentes sobre la tierra seca. Otra vez, esa tierra seca es el alma de la persona. Sigo leyendo. Derramaré mi espíritu. Aquí hay un paralelismo entre el agua y el Espíritu de Dios sobre tu posteridad. La posteridad es la descendencia de la gente, que viene siendo el alma sedienta, y mi bendición sobre tus descendientes. Entonces Isaías ya estaba profetizando que esto ocurriría en el futuro. Por eso dice: derramaré mi espíritu sobre tu posteridad, que viene siendo la descendencia de aquellos judíos de la época de Ezequiel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el siguiente verso. Ahora en Juan 4:14, el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana y le dice lo siguiente: pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esta agua que Jesús va a dar al que cree en Él es el Espíritu Santo. Y no tendrá sed jamás se refiere a que estará en su alma satisfecho y completo. Veamos la siguiente cita. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua, o sea, en un manantial que brota para vida eterna. Así que el Espíritu de Dios en nosotros está para llevarnos a la vida eterna. El Espíritu de Dios en nosotros se encarga de la preservación de los santos, se encarga de guardarnos, de cuidarnos, teniéndonos en las manos de Jesús para que lleguemos a buen puerto. Sigo leyendo. En Hechos 2:38
Pedro, en su primer sermón, dice lo siguiente: y Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios y sed bautizados cada uno de ustedes, de vosotros, en el nombre de Jesucristo. Sigo leyendo. Para perdón de vuestros pecados. Pedro lo que dice es, arrepiéntanse para el perdón de sus pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. En el momento en que la gente se arrepiente de sus pecados, cree en Jesús como su Señor y como su Salvador, recibe el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. En Él también, en Jesús, vosotros, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesús como su Salvador y Señor, fuisteis sellados en Él, en Jesús, con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que ustedes, dice Pablo a los Efesios, creyeron en Jesucristo como su Salvador y Señor, fueron sellados con el Espíritu Santo. Dios les dio las arras del Espíritu Santo. Así que todo creyente es lleno del Espíritu de Dios en el momento en que viene a las plantas de Jesús como su Salvador y Señor. Sigamos leyendo. Gálatas 3:14b. Como último dice, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En el momento en que creímos en Jesús como nuestro Salvador, recibimos todos esta promesa que Dios había dado, la del Espíritu Santo. Y esta promesa es para todo creyente. Y el Espíritu Santo es permanente en el creyente. El Espíritu Santo no va y viene. El Espíritu Santo está en nosotros para siempre. Y además en plenitud. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice que Jesús recibió del Padre el Espíritu Santo y sin medida. Y así también nosotros los creyentes. Cuando hemos venido a Jesús, o sea, cuando hemos creído en Jesús, en ese momento recibimos el Espíritu Santo sin medida. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Arrepentirnos de nuestros pecados creyendo en Jesús y recibimos el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo está en nosotros, ocasionando en nosotros una santidad mayor cada vez, un crecimiento, una madurez en Dios, de tal manera de que nuestra vida da gloria a Dios. Y nosotros tenemos gozo y paz, no como el mundo la da, sino el gozo y la paz que únicamente da Jesús a aquel que viene a sus plantas. Si tú no tienes el gozo que da el Espíritu Santo y la paz, significa entonces que no tienes el Espíritu de Dios, que no eres una persona que ha venido a arrepentirse de una manera sincera con Dios y que no tienes el perdón de tus pecados. Te invito pues a que vengas a Jesús y te entregues de todo tu corazón. Cree en Jesús como tu Salvador y Señor. Serás perdonado, nacerás de nuevo en Jesús y recibirás el don del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te bendecimos por tu gran regalo, que es tu Espíritu Santo. Dios mismo habitando en nuestro ser. Ahora somos
un edificio santo para la gloria de tu nombre. Ahora somos un templo para la gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito seas. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te recordamos que los martes a las 6 de la tarde tenemos una reunión virtual de oración. Por favor, acompáñanos, escribe tus peticiones y con gusto haremos oración a Dios por tu necesidad. Te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube, en Telegram y también en WhatsApp. Escríbenos, coméntanos, salúdanos, muchas gracias. Nuestros horarios son martes, jueves y sábados para que veas nuestros estrenos. Pero si no te es posible, los puedes ver más adelante. Y si algún video atrasado no has visto, está a tu disposición. Suscríbete, por favor, comparte a tus amistades, a tus familiares. A nosotros nos dará gusto saber que allá en Japón hay uno de tus familiares, amigos, que ha recibido a Jesús a través de estos videos. Dios te bendiga.